Vamos a iniciar nuestra sesión número 3 de nuestro curso de biología, ¿no? El título es la embriología animal, ¿no? Vamos a ver cómo eh, se desarrolla un embrión, ¿no? Un embrión y llamado también fetos en animales, ¿no? Vamos a ver qué significa la embriología animal y cuáles son esos procesos que sigue un embrión para llegar a formarse, ¿no? A partir de una fecundación empieza un proceso que al fin y al cabo va a llegar a un feto, ¿no? Ese último paso que se le denomina eh, organogénesis, ¿no? Ese es el último paso donde ya se empieza a formar los órganos de esta fecundación, de este embrión, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día, tú vas a copiar esto en tu cuaderno de biología, por favor, lo copias este material, ¿ya? En biología animal. A ver, cuando hablamos de embriología animal, chicos, vamos a hablar que es la ciencia que estudia la formación y el desarrollo del embrión, ¿no? Y feto en animales. En la embriología se estudian de los procesos, ¿no? Hay procesos que se tienen que pasar para que el embrión llegue a ser un feto, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Y en esos procesos son 5: fecundación, segmentación, blastulación, gastrulación y organogénesis, ¿no? Organogénesis, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos un poco y luego vamos a ver un video donde vas a poder ver qué sucede cuando existe la fecundación de dos, por así llamarlos, de dos embriones. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí un ratito, ¿ya? Vamos a hablar del primero. Vamos a hablar de la fecundación. Un ratito, por favor. Ya está. Muy bien. En la fecundación, chicos, en la fecundación es la unión de dos gametos, ¿no? Por ejemplo, el gameto masculino es el espermatozoide, ¿no? Y el gameto femenino sería el óvulo, ¿no? Como ves en la imagen, ¿no? Ahí está el espermatozoide ingresando al óvulo, ¿no? Es el momento de la fecundación, ¿no? Por eso dice ahí, es la unión del espermatozoide con el ovocito 2. Dicha unión formará una nueva célula llamado huevo o también llamado cigote. Si a ti te preguntan en un examen cómo se llama la unión o qué forma la unión de un espermatozoide y de un óvulo, forma un cigote, ¿no? Una nueva célula llamada cigote, también llamado huevo, ¿ya? O también llamado cigoto. Cigote, cigoto es lo mismo, ¿ya? Solamente son definiciones. ¿Cuáles son los gametos sexuales? El espermatozoide y el óvulo. Al unirse, se le llama, a ese proceso de unión, se le llama fecundación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, después de la fecundación, chicos, después de la fecundación, de la unión del espermatozoide con el óvulo, empieza o nace una nueva vida. A partir de allí, ¿ya? Muchos dicen, no, profesor, ya cuando nace ya este feto, cuando nace todo, ya empieza recién la vida. No. A partir que exista una fecundación, ya existe una nueva vida. Empieza ya una nueva vida. El espermatozoide y el óvulo. Entonces, cuando ya aparece el cigote o cigoto, ya es una nueva vida que se está generando a partir de allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el primer proceso, fecundación. ¿Cuál es el segundo paso, el segundo proceso de este tema, de la embriología, del embrión? Viene la segmentación. Cuando hablamos de la segmentación, el cigote, que ya está formado como una célula, se empieza a dividir en varias células.
dando origen a una estructura en forma de mora, ¿no? No sé si tú has visto una mora, la fruta mora, ¿no? ¿Cómo es la mora? Bueno, es redondita, pero tiene varios como tipo, vamos a poner en este ejemplo, ¿ya? Como tipo globito, ¿no? Varios como la mora, ¿no? Es parecido al racimo de uva, pero más chiquitito, ¿no? Más chiquito. Así, en el proceso de segmentación, ese cigote que era uno solo empieza a dividirse en varias células, parecido a la mora. Por eso a esa segmentación se le llama mórula, porque viene de esta terminación mora, ¿no? Empieza a llamarse como mórula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después de la fecundación, que era una sola célula, esa célula empieza a dividirse, ese cigote o cigoto empieza a dividirse en varias células. Esa división se le llama segmentación, pero esa segmentación recibe el nombre de mórula, que viene de mora, ¿ya? Así como ves en la imagen, ¿no? Empieza a formar varias células, ¿ya? El siguiente proceso de segmentación viene la blastulación. De lo que era la mórula, continúa su división y forma una masa de más de 64 células, llamada blástula o blastocisto, el que se implanta en el útero. A ver, vamos a imaginar, cuando después de la segmentación, que se ha dividido en varias células, ¿no? En varias células, se le llama mórula, listo, varias células. Pero sigue su proceso, va a seguir aumentando de células hasta llegar de 64 células a más. A ese proceso se le llama blastulación. Y cuando llega a blastulación, esa masa de células va a impregnarse o a implantarse en el útero. En ese momento se implanta recién en el útero. ¿Ya? A esa implantación, a esa masa, a ese proceso se le llama blástula. Como tú observas aquí, ¿no? Ahí está la blástula. ¿Ya? Ya está dividido en varias. Luego vamos a ver un video interesante, chicos, donde vas a poder ver todo de lo que te estoy explicando. ¿Ya? Entonces, en la blastulación, esta blástula ya se implanta en el útero. Va a llegar al útero y va a pasar al siguiente proceso. Pero nota la diferencia. En la segmentación solamente se ha dividido en unas cuantas células, en unas cuantas. En la blastulación ya se ha dividido en más de 64 células. ¿De acuerdo? Muy bien, ya este embrión ya se encuentra en el útero. ¿Ya? De lo que era un cigote o un cigoto, una sola célula, ya tiene más de 64 células. ¿Ah? Ahora se le llama blástula. ¿De acuerdo? Ya no se llama cigoto, ahora se llama blástula. Listo. Ahora viene el siguiente proceso, la gastrulación. A ver, vamos a leer el concepto. Nota aquí. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice la gastrulación. Dice, la blástula, lo que era anteriormente, lo que vimos aquí en la blastulación, se imagina, es decir, forma como tipo un arco, así. Ya, como lo que tú observas aquí, mira. Vamos a poner aquí. Esta parte de aquí, esta parte que yo estoy marcando de rojo, es la parte donde se empieza a generar en la gastrulación. Por eso dice ahí, la blástula se imagina formando una estructura llamado gástrula, la cual tiene una abertura llamada blastóporo, que comunica con un intestino primitivo. A este huequito se le conoce como intestino primitivo, a este de aquí, a este espacio de aquí. ¿Ya? Como tipo un arco, ¿no? ¿Ya? A esa abertura se le llama
blastoporo o que comunica con un intestino primitivo. En esta etapa se forman las capas embrionarias. Son 3. Acá nos faltó uno. El ectodermo y el endodermo. ¿Ya? Aunque nos faltó allí el mesodermo. ¿Ya? Ahí nos faltó el mesodermo. En realidad se forman ahí 3 capas. El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿Ya? Cuando lo copies en tu cuaderno, lo copias por favor. En esta etapa se forman las capas embrionarias. Ectodermo, coma, endodermo, coma, y el mesodermo. ¿Ya? Listo. Profe, ¿qué tengo que copiar yo? Van a copiar toda esta teoría de aquí, embriología animal en su cuaderno de biología. Por eso estoy Ah, explicando. ¿puedo? Todo no es mucho, solamente es una cara nada más y un poco más. ¿Ya? Ahora, algunos animales terminan su desarrollo embrionario en esta etapa, ¿no? Por lo que se le llama diblásticos o diploblásticos. Solo tienen el ectodermo y el endodermo. A ver, te explico. En la gastrulación, chico, en la gastrulación, acá se empiezan a separar o se empiezan a formar las capas embrionarias, que son 3, ¿ya? En general son 3. Ectodermo, endodermo y el mesodermo. Son 3. Pero hay animales donde terminan su desarrollo aquí. No empiezan a formar órganos, sino terminan aquí nomás su desarrollo embrionario. Al terminar aquí su desarrollo, solamente forma el ectodermo y el endodermo. A esos animales, como tienen 2 capas, disculpen, embrionarias, se les llama diblásticos o diploblásticos. Solo tienen el ectodermo y el endodermo. Ejemplo, los celenterios, llamados también enidiarios, como la malagua, la hidra, ¿no? Son animales acuáticos. Estos animales solamente se han llegado a formar hasta en las capas embrionarias. No han formado órganos, no han pasado al siguiente proceso que vamos a ver ahorita. Otros animales continúan su desarrollo embrionario, formando una tercera capa. Ahí está lo que te comenté, llamada mesodermo, por lo que se les llama triblásticos, porque tienen 3 capas embrionarias, o triploblásticos. Tienen las 3 capas, ectodermo, endodermo y mesodermo. Ejemplo, los platelmintos, anélidos, los moluscos, los artrópodos, los equinermos y los cordados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esos son los tipos de procesos que tenemos que recordar. Pero, profesor, usted me dijo que hay animales que solamente llegan a sus 2 capas embrionarias, que ahí nomás terminan. Y los que tienen 3 capas, ¿qué pasa? ¿También terminan ahí su proceso? No. Pasan al siguiente proceso, que se llama organogénesis. Su propio nombre lo dice, órgano. Que se empiezan a formar los órganos del embrión, como se observa en la imagen, ¿no? Dice, formación de los diferentes órganos del animal según el destino del blastoporo o las 3 capas embrionarias. ¿Ya? A ver, ¿por qué tiene que ver, profesor, con el blastoporo? Que vamos a recordar aquí, en la parte de... Acá, en la gastrulación. ¿Qué pasa con el blastoporo, profesor, que era el intestino primitivo, ¿no? Que llamamos aquí, que lo marcamos con una franja rojita aquí, ¿no? ¿Qué pasa, profesor, aquí con el blastoporo, también llamado intestino primitivo? ¿Qué pasa aquí, profesor? Recuerda que acá se divide en 2, ¿ah? Acá empieza a dividirse en 2, acá sí, ¿no? ¿Qué empieza con ellos? Va a depender de esa abertura, como dice en el organogénesis, va a depender de ellos si se va a formar, mira, según el destino del blastoporo, si el blastoporo forma la boca, entonces el animal será un
protostomado. Ejemplo, nematodos, anélidos, moluscos y artrópodos. ¿Ya? Es decir, si forma una boca, empieza a generar estos tipos de embriones. ¿De acuerdo? A ver. Cuando hablamos de nemátodos, chicos, a ver, un ratito. Cuando hablamos de los nemátodos, en pocas palabras son las clases de gusanos, ¿ya? De gusanos, eh, sí, de gusanos, de larvas, todo eso viene en las especies de los nemátodos, ¿ya? Ahora, si, si el blastoporo forma el ano, entonces el animal será un deuterostomado. Ejemplo, los aquidermos y los cordados. Según las tres capas embrionarias, el ectodermo se formarán el sistema nervioso y epidermis, que es la piel. Del mesodermo se formarán los músculos, los huesos, los cartílagos y la sangre. Del endodermo se formarán las glándulas endocrinas e hígado, ¿no? Cada capa, cada, cada capa embrionaria va a formar sus respectivos órganos, como está aquí, ¿no? Según las capas embrionarias, forman cada tipo de órganos, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver aquí. Ajá. A ver, un ratito, por favor. Ya. A ver, chicos, cuando hablamos, por ejemplo, del deuterostomado, ¿no? Y hablamos de los cordados, chicos, acá está, miren, cuando hablamos de los cordados, estamos hablando de los animales vertebrados, ¿no? Cualquier tipo de animal vertebrado, ¿ya? Entonces, organogénesis. A ver, la organogénesis, chicos, va a depender de quién, va a depender del blastopor, ¿no? Es decir, del proceso anterior, del proceso anterior, de este proceso anterior llamado gastrulación, de este blastoporo va a depender. De aquí va a depender. Es decir, si el blastoporo forma o se crea eh, una boca, entonces el animal será un prostotomado. Ejemplos, los nematodos, ¿no? Los nematodos, ¿no? Que son gusanos, los moluscos, etcétera. Pero si el blastoporo forma el ano, podríamos decir entonces que forman animales vertebrados. ¿Ya? Son los que forman los animales vertebrados. Y en este proceso, que se le llama deuterostomado, las capas embrionarias, cada capa empieza a formar diferentes órganos. Por ejemplo, en la capa ectodermo, ¿qué pasa en la capa embrionaria ectodermo? Empieza a formar el sistema nervioso y la epidermis de la piel. En la capa del mesodermo se formarán los músculos, los huesos, el cartílago, la sangre y la dermis de la piel. En la capa endodermo, ¿qué empieza a formar? Las glándulas endocrinas y el hígado. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver un video, chicos. Quería mostrarles este video que está bastante interesante, ¿ya? Presten atención, por favor. Presten atención, ¿ya? A ver, Luciana, Andrea y Christopher, sus cámaras, por favor, ¿ya? Presten atención a este video, ¿ya?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el video? Bueno, ¿no? Ahí vemos cómo a partir de una fecundación, de un embrión, empiezan los procesos, ¿no? Pudieron ver la segmentación, cómo la célula se empezó a dividir, ¿no? Y a partir de esa división empezó el siguiente proceso, que es la blastulación, ¿no? Que es más de 64 células. Y luego vimos la gastrulación, ¿no? Cómo se empezó a formar tipo una, como tipo un arco, que se le llamaba el blastoporo, ¿no? ¿No? O también llamado intestino primitivo, ¿no? A partir de ahí se empiezan a formar las capas embrionarias, ¿no? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿no? ¿Ya? Y después se empezó a formar los órganos, ¿no? La organogénesis, ¿no? Cómo se empezó a formar el órgano de la vista, todo, ¿no? Todo lo que hemos visto allí, ¿no? Ya, chicos, entonces hemos visto la sesión número 3, que es la embriología animal, ¿ya? Les hago recordar, por favor, lo siguiente. No olvides copiar, por favor, este concepto, esta teoría, en tu cuaderno, ¿ya? Embriología animal, la definición, los procesos, hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí lo copias, ¿de acuerdo? Luego ya le pasas a tu tarea, ¿ya? Pasas a tu tarea. Si gustas, puedes completar los procesos de la embriología, ¿no? Que están arriba, ¿no? Profe, ¿cuál es la tarea, profe? La tarea está aquí abajo, ¿dónde está la tarea? ¿Ya? ¿De acuerdo? No, ¿eso o lo va a publicar también en la Lo sesión de voy a tareas? publicar, lo voy a publicar también para que lo puedan subir por ahí, ¿ya? Lo voy a subir por ahí, ¿ya? De acuerdo, listo. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos acabado la sesión número 3 de nuestro curso de biología, ¿ya?